El pecado es eso que a nosotros nos hace caer en la cuenta de que estamos necesitados de la salvación. Y yo sé que dirás del otro lado, a ver, pero Franco, si Jesús ya murió en la cruz y ya me redimió, ya me salvó, ¿por qué me venís a hablar del pecado? ¿Y por qué me venís a decir que estoy necesitado de la salvación? ¿Por qué? Mira, no conozco persona, no conozco persona que pueda quitar el pecado en su totalidad de su vida. Gracias al Señor tenemos el sacramento de la reconciliación, del cual hablaremos en los próximos días, que es aquel que nos devuelve el estado de gracia. ¿Y esto por qué? Porque continuamente, constantemente, una y otra vez, como dice San Pablo en el capítulo 12 de Romanos, no entiendo por qué termino haciendo aquello que no quiero, aquel mal que no quiero. Y el bien que elijo, que quiero hacerlo, no entiendo por qué no lo hago. ¿Eh? Caemos en el pecado. Entonces, todos, absolutamente todos, estamos necesitados de la salvación. Recordarás que en el tema anterior estuvimos hablando del amor de Dios. Ese amor de Dios que decíamos tenía 4 aspectos, no sé si los recordás. Dentro de esos 4 aspectos en donde Dios te ama porque sos su hijo, Dios te ama de una manera incondicional, Él es el primero que quiere amarte, Él es el bueno. Nosotros somos los que nos tenemos que abrir y dejarnos amar por Él. Bueno, ante esa realidad, lógicamente surgen preguntas. Surgen preguntas. ¿Cómo cuáles, Franco? A ver, por ejemplo, si Dios nos ama, si Dios me ama, si Dios te ama, entonces dirás vos, ¿por qué a nivel personal, pensa esto, ¿por qué a nivel personal se vive muchas veces con tantas inseguridades, con tantos condicionamientos, con tantas envidias, con tantos temores? Gente que vive insatisfecha, gente que tiene desequilibrios emocionales, tristeza profunda, depresión, limitaciones, angustia. Gente que vive todo el tiempo compitiendo. Digo, en todo sentido, no solo en el deporte, vive su vida en el matrimonio, en la familia, en un estado permanente de competencia. Y todo eso que acabo de decir nos impide experimentar el amor de Dios. Entonces, repito, si Dios nos ama, ¿por qué a nivel personal no podemos experimentar su amor? Lógicamente, lo que acabamos de decir, ¿no? Todas esas cuestiones que nos limitan. Otra pregunta, si Dios nos ama, si Dios me ama, ¿por qué a nivel comunitario? Ya no a nivel personal, ¿por qué a nivel comunitario las familias se desintegran? Lo vemos todo el tiempo. Hijos que se rebelan contra los padres. Odios de uno contra otros. El problema terrible de nuestro tiempo del divorcio. Algo que no hace mucho tiempo era algo impensado. Hoy es normal. Hoy se ha normalizado, ¿no? Y como eso, tantas cosas. Repito, si Dios nos ama, ¿por qué a nivel comunitario las familias se desintegran? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta guerra a nivel comunitario? En el trabajo, en la familia, en los deportes, etcétera, etcétera. Tercer pregunta, si Dios nos ama, ¿por qué la guerra?
¿Por qué el hambre? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la injusticia, la discriminación? En tantos lugares, la falta de libertad. ¿Por qué no tenemos ese plan social que Dios pensó, que es un plan de justicia, de amor y de paz? ¿Por qué? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Fíjate que hablamos del plan personal, a nivel comunitario. Recién dijimos, si Dios nos ama, ¿por qué todas esas cosas que vemos y vivimos? En el momento en el que estoy haciendo este seminario de vida, este día 2, hace más de un año que Ucrania está en guerra con Rusia. Y como Ucrania y Rusia, hay tantísimos lugares en donde se vive la guerra. Podríamos hablar de feminismo, que es una guerra social, polarizada, pero que está. El aborto. Tantas ideologías. Que es un modo de guerra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Si Dios me ama, si Dios nos ama, ¿por qué? Y allá, muy allá adentro, hay una inquietud esencial. Si Dios nos ama, ¿por qué no experimentamos su amor? ¿Por qué nuestro mundo no es ese paraíso donde se vivía en armonía, en paz y en justicia? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de por qué. Primero vamos a hablar de el problema. Sí, el problema. ¿Por qué el problema? Lógicamente, antes de que yo pueda solucionar, resolver un problema, ¿qué hay que conocer? ¿Qué tengo que conocer con claridad y con certeza? ¿Cuál es el problema? Porque si un problema no está bien planteado, lógicamente nunca encontraremos la solución. Podríamos poner muchísimos ejemplos. Hay un ejemplo que se usa mucho, que es cuando un auto falla, se descompone. ¿Qué hacemos? Vamos con el mecánico. ¿Para qué vamos? Para que lo arregle, pero también para que nos diga cuál es su falla. Y así, si se te rompe o te deja de funcionar el celular, o te deja de funcionar lo que sea, automáticamente uno, ¿qué busca? ¿A quién busca? Al especialista de ese problema. Se rompió el auto, mecánico. Se rompió el celular, el que repara el servicio técnico de celulares. Ahora, ¿qué hacemos cuando se rompe la vida? Cuando se me parte el corazón, cuando se descompone la vida, ¿a quién tengo que recurrir? Digo esto porque muchas veces recurrimos al lugar equivocado. Por otro lado, si el mundo no funciona de la manera adecuada, ¿a quién le tenemos que preguntar por qué está sucediendo esto? ¿A quién? Al Creador, a Dios. Y ahora te vas a notar Romanos capítulo 3, verso 23, cita súper conocida. ¿Por qué? Porque Él en su palabra nos va a decir lo siguiente: porque todos pecaron. He aquí el problema. He aquí el problema. Todos pecaron. Todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Eso dice San Pablo, Dios a través de San Pablo, en el capítulo 3, verso 23 de Romanos. Entonces, ¿qué es lo que impide que nuestro mundo sea ese mundo en donde el amor de Dios se manifieste? ¿Qué es lo que impide que el plan de felicidad de Dios, el plan de la paz, el plan de la unidad de Dios se manifieste en la iglesia, en la familia, en el plano social? ¿Qué es lo que impide? ¿Cuál es el problema? Ese problema se llama pecado. Hoy queremos hablar del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la causa de todos
todos los males que aquejan a la humanidad. El pecado. El pecado. Recordá allá con Noé. ¿Qué fue? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Por qué vino el diluvio? Porque el mundo estaba podrido por el pecado. Y sin embargo Dios hizo caer un diluvio de amor sobre nosotros. Pero lastimosamente ninguno de nosotros podemos ver esa lluvia de amor. Muchos dirán, ¿lluvia de amor? Si yo miro guerra por todos lados, enemistad, problemas, tristeza, etcétera, etcétera. ¿Por qué ves solo eso? ¿Por qué? ¿Por qué no te mojás con el agua viva del amor de Dios? Sencillo, pecado. El pecado es esa cosa, ese impedimento que nos impide experimentar el amor de Dios. Y esto no es de ahora, esto viene desde el momento en que Satanás, esa serpiente inmunda, allá en el paraíso, engañó a nuestros primeros padres. ¿Qué le hizo creer Satanás? Le hizo creer que el hombre con sus propias fuerzas podría alcanzar su felicidad. Algo que sigue pasando hoy. ¿Cuántos que quieren desechar a Dios de la familia, de las instituciones? Quitamos las cruces, quitamos las imágenes. Ya iglesia y Estado, asunto separado. Esta necesidad de correr a Dios de todo. De la familia. ¿Por qué? Porque el demonio sigue tentando con lo mismo. Lo mismo que aceptaron nuestros primeros padres, hoy el ser humano lo sigue aceptando. Y ese es el engaño que impide a la humanidad entera experimentar el amor de Dios. Porque ¿qué pasa? Dios es la fuente de la vida. Pero claro, si yo me alejo de Dios, ¿y cómo me alejo? Con el pecado. Con el pecado. Con el pecado. Recordarás lo que dijo Adán. No, pues se escondieron, se vieron desnudos, Adán y Eva se escondieron. ¿Qué pasó? Y se empezaron a echar la culpa. Ahí ya hubo una ruptura, un corte entre Adán y su esposa, su mujer, Eva. ¿No? ¿Quién tiene la culpa? Ah, no, la mujer, ¿eh? La mujer. La acusó de ser culpable. Claro, sí, ella escuchó a la serpiente. Pero ambos fueron culpables de ese pecado. Pero ya ahí hubo una ruptura, una herida entre ellos mismos. Uno siempre ve esta herida entre Dios y el hombre, pero también ahí hubo una herida de enemistad, de esto, me engañaste, me sedujiste con algo que no me convenía, no nos convenía, ¿no? Y me imagino la pelea de esa pareja. Y el hombre mismo se enemistó con la creación. Porque la creación, nosotros en la creación, nos rebelamos contra él. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Y desde ese momento, ¿qué pasó? Odio, resentimiento, rencor. ¿No? Eso es algo de todos los días. Y si vos prestás atención a ese relato que te digo, que está ahí por Génesis capítulo 3, lo próximo que sigue es el relato de ¿quién? Caín y Abel. Fíjate lo que pasó. Automáticamente quedamos fuera del paraíso y ya vino. El pecado ya lo arruinó todo. Reinaba la paz. Reinaba la paz, la justicia, el amor. Automáticamente un hermano mata al otro. Lo mata. Por envidia, por celos. Lo mata. Y eso da inicio a qué cosa? A la injusticia, a las guerras, a este afán por la riqueza.
por ser primero, por ser el mejor. Eso dio lugar a todo el mal que existe en el mundo. Y conforme va pasando el tiempo, y es como una bola de nieve, el pecado cada vez es mayor, y cada vez se va por más, y cada vez se transgrede más, y cada vez es peor. Por eso tenemos que reconocer que somos pecadores. Y por lo tanto estamos alejados ¿de quién? Del amor de Dios. Entonces ese es nuestro problema. Y para peor de las situaciones es que no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque el pecado no es algo que podamos impedir que entre a nosotros, sino que sale del fondo de nuestro propio ser. Estamos inclinados hacia el mal. Esa herida, la concupiscencia que hablábamos ayer, esa herida viene con nosotros. Es así. Ejemplo, el que se usa siempre, el del árbol de limón o de lima, mejor de limón. ¿Por qué ese árbol da siempre un fruto agrio y ácido? ¿Por qué no da frutos dulces y apetitosos? Por la simple razón de que tiene raíces de limón. Y no puede dar otra cosa que no sean limones. Y así nos pasa a nosotros. Manifestamos fruto de pecado porque nuestra raíz, el corazón, es el pecado. Y yo, para poder cambiar eso, necesitaría que alguien, no algo, alguien, nos cambiara el corazón. Repito, somos pecadores, por eso pecamos. Y lógicamente, como nuestra raíz es de pecado, los frutos son de pecado. Cuando el mismo rey David reconoció y confesó su pecado, dijo que había pecado porque desde que su madre lo concibió, Salmo 51:7, dice, ya era pecador. Desde el vientre de mi madre yo ya era un pecador. O sea, lo reconoce el rey David. O sea, que el pecado es como esa sombra del hombre, ¿no? ¿Viste cuando vas caminando y te da la luz del sol y atrás tuyo se hace la sombra? Bueno, el pecado es como esa sombra inseparable de nosotros. Y solo hay dos maneras de que no tengamos sombra. Una, estar en la completa oscuridad, lo cual sería tremendamente peor, o lo opuesto, ser luz. ¿Por qué? Porque lógicamente la luz no tiene sombra. La luz, la plenitud de la luz. Pero lógicamente eso es imposible para la fuerza humana. Imposible. Y ahí es donde viene lo que decíamos recién. ¿Vos querés salvar tu vida por tu propia fuerza? No. Equivocado, error. Por eso el mundo está así. Cada vez se hunde más y más en un barro, en un fango, en un pantano, en esa desesperación de la impotencia. Es así. Es así. Y está clarísimo. Cuando nosotros buscamos la felicidad por caminos falsos, que es lo que pasa cuando quitamos a Dios, ¿qué aparece? Lo va a decir San Pablo en la carta a los Gálatas, lo recuerdo siempre. Capítulo 5, lo recuerdo siempre. Si buscas los frutos de la carne, o sea, los caminos falsos, ¿qué vas a encontrar? Desorden sexual, alcoholismo, drogas, activismo. Escuché esa palabra que hoy está tan de moda a la vista, a lo mejor no al oído, pero a la vista el activismo. No, gente que hace muchas cosas y no hace nada. Afán de riqueza, poder, fama, el aplauso, el ser reconocido, el confort.
El materialismo, esto que buscamos todos, ¿no? Y ahí aparecen ¿quiénes? Los falsos redentores, los falsos salvadores, los falsos mesías. ¿Quiénes son esos falsos redentores? Materialismo, un humanismo sin Dios, esto que estamos diciendo, ¿no? El cristiano debe ser cristocéntrico. Mi vida tendría que ser el eje de mi vida, Cristo. Y sin embargo, no. ¿Quién es el eje de mi vida? El materialismo. El tener, el poder, el placer, los deseos desordenados, el materialismo, la carne, el comunismo, el capitalismo, etcétera, etcétera. Y en el medio de toda esa vorágine aparecen, incluso en cristianos, los ídolos. O sea, cuando hablamos de ídolos, hablamos de dioses con D minúscula, dioses falsos. Los dioses falsos. Vamos detrás corriendo de un curandero, de un brujo, de un mago, de un espiritista, de un hechicero, gente que hoy hace meditación trascendental, energía zen, budismo, todas estas cosas que han venido creciendo y que se han propagado y han sido aceptadas por nosotros, por los cristianos, que vamos detrás de todo eso. Tírame las cartas, a ver si el tarot me dice cómo me va a ir. ¿Me voy a casar, no me voy a casar? ¿Mi esposa va a volver, no va a volver? ¿Me va a engañar, no me va a engañar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de cosas que no hagamos y no veamos. Está repleta la sociedad cristiana de toda esa basura. Y eso es pecado. Y eso nos impide experimentar el amor de Dios. Otra situación, cuando dependemos de nosotros mismos. Nuestra propia justicia, nuestras buenas obras. Ya lo dice Jesús, somos ciegos queriendo guiar a otros ciegos. Cuando estamos sin Dios, Ahora, de la mano de Dios, la cosa cambia. Por eso necesitamos ese poder que viene de lo alto, ese poder que no tenemos solitos, para poder acertar el camino. No hay manera. No hay manera. Hay un cuento, una historia, ¿no? Que dice que había dos borrachos que dicen, bueno, terminaron de tomar y de pasar su noche buena al modo de ellos, ¿no? Del pecado. Y dicen, bueno, estaban de un lado, a la orilla de un lago, y dice, vamos a ir del otro lado, ¿no? Que allá hay una fiesta, vamos del otro lado. Querían seguir enfiestados. Y se suben y empiezan a remar, y era de noche, estaba oscuro, y remaron toda la noche, pero claro, no lograban llegar del otro lado. ¿Qué pasa acá? Bueno, al amanecer ya se les pasa lógicamente un poco esa borrachera, se dan cuenta que no habían hecho ni un solo metro. ¿Por qué? Porque la canoa, la barca, el bote, ponerle el nombre que quiera, estaba amarrada a la orilla del río. O sea, habían remado en vano toda la noche. Y eso es lo que le pasa al ser humano cuando el ser humano está amarrado por el lazo del pecado, la cuerda del pecado. Ese pecado que no me permite avanzar. Por más esfuerzo que haga, no puedo avanzar. Y lógicamente, llegar a la orilla de la salvación, de la mano del pecado, imposible. 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 Imposible alcanzar la salvación por más que diga, ay, pero yo tengo buena intención. Yo hice buenas obras, ¿no? No. El lazo del pecado. Analógicamente podríamos buscar miles de ejemplos. O sea, un caballo, por más que sí avance, haga kilómetros y kilómetros cuando corre,
dirigido por alguien que lo conduce, sí, puede hacer muchos kilómetros, pero si lo tengo atado con una estaca y una soga, ese caballo no va a poder avanzar 1 metro, por más fuerza que tenga, por más buena intención que le ponga, no va a poder. No puede. Si no lo desata, ese caballo no puede avanzar. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos que ser desatados del lazo del pecado. ¿Y el pecado qué es? Dirás vos, porque bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Está bien, Franco, pero ¿cómo hacemos? Mira, el pecado es de una manera sencilla, no creerle a Dios. No confiar en Él. ¿Por qué? No, porque yo confío en mí mismo. Acá se hace lo que yo digo. Yo sé lo que es bueno para mí. Yo sé lo que quiero. Yo sé lo que me gusta. A mí nadie me tiene que venir. O sea, ¿te parece conocido ese lenguaje? La mayoría de nosotros pensamos y obramos de esa manera. ¿Y qué nos pasa? Creemos más en nosotros mismos que en Él. Nos preferimos a nosotros y a Él. Sí, creo en Dios, sí, pero Él allá y yo acá, que no me moleste, que no me joda, como se dice en mi país. Y vemos cristianos que viven bajo la voluntad propia del yo hombre, no bajo la voluntad de Dios. Entonces vemos cristianos que van a la deriva, que naufragan, que se pierden, ¿no? Ahí en la profundidad del mar, de la vida, se pierden. ¿Por qué? Porque hacen la vida por su propia cuenta. No incluyen a Dios. Dios no ocupa ni un solo lugar. Sí en la lengua, sí, porque yo creo en Dios, pero después en las actitudes cotidianas, en la práctica de todos los días, Dios no ocupa un solo lugar. Y todos los que viven en esa realidad tienen algún que otro ídolo, ¿no? Y dirás, pero ídolo, ¿qué ídolo, Franco? Bueno, ya te nombré antes, para que lo entiendas. Ídolo es toda aquella cosa o persona que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Tus caprichos pueden ser un ídolo. Tus deseos desordenados y desenfrenados pueden ser un ídolo. Por lo tanto, el pecado es todo aquello que no proviene de la fe en Dios. Toda actitud y toda actividad que no brota de la fe. El pecado y los pecados son todas esas formas concretas, formas concretas en donde manifestamos que nosotros estamos creyendo más en nosotros mismos, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, para realizarnos, para conseguir la felicidad, para desarrollarnos como profesionales, etc. Creemos más en eso que en Dios. Ponemos nuestra fe en nosotros mismos, no en Dios. Y ahí aparece qué cosa. Y lo que conocemos, los odios, la guerra, la injusticia, robos, abusos. Se culpa a los sacerdotes, pero ¿cuántos de nosotros cristianos cometemos abusos? No necesariamente de sexo, que también los hay. Asesinatos, egoísmo, orgullo. Ese orgullo que nace de la soberbia, del celo. Todo fruto del pecado. Y ese pecado, lógicamente, ¿a quién daña? Y daña más al hombre, a mí mismo, que a Dios. Por eso Dios no quiere que pequemos. Y Él lo dice, mira, anota, Proverbios capítulo 8, verso 36, dice, el que me ofende, o sea, el pecado, a través del pecado, el que me ofende hace daño a su alma.
¿Y por qué hace daño a su alma? Porque el pecado, escuchá lo que es el pecado. Romanos 6:23. El pecado es, el salario del pecado es la muerte. O sea, la retribución, la paga del pecado es la muerte. Decíamos al principio, ¿por qué necesitamos ser salvos? Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte eterna. La muerte eterna. Así de sencillo. Ahora, como si esto fuera poco, dijimos que el hombre tenía un problema, tiene un problema que no puede solucionar, supuestamente, y tiene un enemigo al que no puede vencer, supuestamente. Yo te voy a dar, para colmo, una mala noticia. Una mala noticia. El hombre, o sea, vos, yo, con toda nuestra ciencia, porque hay gente que cree en la ciencia, ¿no? Está bien, perfecto. Fe y razón, ciencia y fe no se contradicen, aunque digan lo contrario. Pero el hombre, con toda su ciencia y con todo su supuesto poder, no es capaz de echar abajo al príncipe de este mundo, al diablo. Tampoco el hombre, con toda su fuerza y con toda su ciencia, no es capaz de quitar el pecado del mundo. Termina siendo lo que decía San Pablo, termina siendo el mal que no quiere y no puede hacer el bien que se propone. ¿Por qué? Porque repetimos, el hombre es de naturaleza pecadora. Por eso peca. Y repito, ¿por qué necesitamos salvación? Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede. Porque dice el mismo Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ningún hombre se puede salvar por sí mismo. Por lo tanto, tampoco ningún hombre puede salvar a otro hombre. Y me voy al Evangelio, Mateo 5. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos se van a caer de cabeza al pozo. Entonces, el hombre, y acá viene la mala noticia, el hombre tiene un problema que el hombre no puede solucionar. ¿Escuchaste? El hombre, vos, yo, tenemos un problema que nosotros, el hombre por sí solo, no puede solucionar. Y esta es la peor de todas las noticias que podemos escuchar. Y por más que sea una mala noticia, es la verdad. Es la verdad. Y esto sucede ¿por qué? Porque el día que el hombre quiso ser Dios en el paraíso, que se comió esa idea, ese verso de Satanás, ¿qué pasó? En ese mismísimo momento, el hombre se hundió en el absurdo más absurdo. Creer que podía ser Dios. Y eso lo vivimos todavía hoy. El orgullo, la rebeldía, la desobediencia. Ejemplo, la Torre de Babel. Va a alcanzar el cielo. Fracasó. El hombre no puede llegar a ser Dios y tampoco el hombre no puede por sí mismo llegar a Dios. Y acá es donde viene que tenemos que reconocer nuestro problema. Reconoce tu problema. ¿Pero de qué me estás hablando, Franco? Tengo que reconocer que soy pecador. Soy pecador. Soy pecador. Esa es mi realidad. Soy pecador. Y no es la realidad de muchas, vamos a decirlo así, denominaciones protestantes que dicen, no, bueno, yo desde que me convertí, me bauticé, yo ya soy una nueva criatura. No, no, no. Somos pecadores. Esa es nuestra realidad. Pero ese pecado puede ser perdonado cuando lo reconocemos, cuando comprendemos que lo que estamos haciendo está mal. Y ahí es donde entra el sacramento
Jesús nos dejó la posibilidad de resolver ese problema. ¿Por medio de quién? Del sacerdote. Por medio del sacerdote. Por eso es indispensable, es necesario confesar que somos pecadores. Y no somos eso que queremos aparentar. Muchos dicen, no, porque yo soy bueno, yo soy honesto. ¿Cuántos de nosotros que muchas veces nos quejamos de las cosas que nos ocurren o acontecen porque decimos que, ¿por qué a mí si yo soy excelente, buenísimo? Y en realidad soy un pecador. Un pecador. Un pecador. Y lo podemos esto reconocer. Mira, Jesús lo dejó marcado, en el Evangelio. Ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Hace falta un mejor ejemplo que ese? Lo deja bien clarito. La parábola, por ejemplo, del fariseo y el publicano. O sea, ¿quién recibe la gracia de Dios? ¿Quién es bendecido? ¿El fariseo o el publicano? El fariseo que entró y decía, no, estaba así de pie y miraba con la cabeza erguida, como que ya está, ¿no? Yo ayuno, yo doy el diezmo, yo, ¿no? El yo. Y sin embargo el publicano no pudo levantar la cabeza porque se reconoció pecador. Señor, perdóname porque soy miserable. Perdóname, Señor. Y Jesús lo deja claro. ¿Quién creen ustedes que fue bendecido por Dios? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. El que supo reconocer su limitación, su problema. Soy pecador. Por eso, hoy el objetivo de este día 2 era que podamos comprender y convencernos de que necesitamos de la salvación de Dios. Esa salvación que es gratuita, en donde tenemos todas las herramientas, porque Jesús nos dejó todas las herramientas para poder ser salvos. En este caso, hablando del pecado, el sacramento de la confesión, la reconciliación, la penitencia, como lo quieras llamar, ese sacramento hermoso que sí, es verdad, a muchos les genera vergüenza, pudor, apuro, les da cosa ir a confesar su miseria con un hombre supuestamente igual de pecador o peor pecador que nosotros, pero bueno, así lo quiso Jesús, así lo quiso Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de aceptarlo y de ponerlo en práctica. Entonces, hoy hablamos del pecado, tocamos el tema, del problema que tenemos con el pecado, después vimos esta mala noticia de este problema que tiene el hombre, pero que el hombre solo no lo puede solucionar, pero sí de la mano de Dios. Y el tercer punto, que es reconocer el problema. Reconocer. Y el reconocer implica abajarse y decir sí, me equivoqué, sí pequé, sí estoy equivocado con esta acción, lo reconozco, me arrepiento y voy y pido perdón a Dios. Ese es el paso que debemos de dar. Ese es el paso que debemos de dar ante Dios y ante el prójimo, ¿no? Porque cuántas veces ofendemos a un hermano y que también necesitamos reparar ese error. Y que también eso es un pecado. Faltarle el respeto, burlarnos de él, blasfemar, condenar, calumniar. Son todos
pecados que debemos de corregirlos. Sí, yendo a la confesión, es real, pero también reparando y yendo al hermano y decir, hermano, perdóname porque la verdad que lo que dije no está bien. Te ofendí, te calumnié, no está bien lo que hice. Entonces quiero pedirte perdón. Bueno, ese es el modo, la forma, ¿m? Y el sacramento que instituyó Jesús allá en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, cuando le da esta orden a sus apóstoles que les dice, reciban el Espíritu Santo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, y desde hoy, ¿qué van a hacer? Perdonarán los pecados. Punto. ¿Querés leerlo? Juan 20, 21 y siguiente, y te vas a encontrar con esto que te digo. O sea, hay personas mandadas por el mismo Jesucristo a ejercer esa tarea. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a la voluntad de Dios. Si Dios así lo quiso, nosotros tenemos que aceptarlo y ponerlo en práctica. Bueno, espero que te haya sido de utilidad. La verdad que es un tema apasionante, quedaría para seguir profundizando, pero bueno, ya llegamos al tiempo preestablecido para el tema de hoy. Mañana vamos a continuar, digo mañana, el próximo video vamos a continuar, día 3 del Seminario de Vida, en donde vamos a hablar sobre la salvación en Jesús. La salvación en Jesús. Así que está expectante, espera que subamos el próximo video y te esperamos aquí. Dale like, compartilo, ayúdanos a evangelizar. Que Dios te bendiga.